La lectura que hacía nuestro hermano Valerí da el título de pastores igual ovejas. ¿Por qué digo esto? Porque si no hay ovejas, no hay pastores, ¿no? Entonces, yo le puse este título porque realmente es algo que la palabra del Señor, a través de toda la Biblia, viene marcando una profesión, incluso del pueblo judío, que era el cuidar ganado y que era realmente ser un pueblo de ganaderos, podríamos decir, o de pastores, ¿no? Pero Juan, capítulo 10, del 1 al 15, que leía nuestro hermano Valerí, también nos hace pensar de dónde proviene este énfasis que hace Jesús en este capítulo. Y realmente podemos resumirlo con otro versículo de la palabra del Señor, de Mateo 9:36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y realmente la figura que representa aquí es una total que las ovejas no estaban guiadas, no estaban reunidas, cada una, podríamos decir, andaba por donde quería. Y realmente la figura es la misma que hay en la actualidad. A veces incluso dentro de las mismas iglesias podemos encontrar esta figura de que realmente no hay un liderazgo, no hay un pastorado, y podemos ver que cada uno, haciendo un poco alusión, cada uno hace lo que bien le parece. Y el detonante de este relato que vemos aquí en Juan realmente hace ver de la preocupación del Señor Jesucristo, donde Él se muestra como el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Y esta lectura nos lleva a que realmente podemos ver que es algo que no solamente acontece en ese tiempo, sino que también acontece en la actualidad. ¿Por qué esta figura del pastor? Porque es una figura necesaria, es una figura que realmente todos los creyentes tendríamos que tener muy clara, que es una labor que realmente todos, en teoría, podríamos realizar. ¿Por qué? Porque todos, el Señor nos pide que tenemos que tener un corazón de acorde al Señor. Y el Señor tiene un corazón pastoral. El Señor tiene un corazón que realmente hay una preocupación, no solamente de las personas que hacen de cabeza o liderazgo, sino que de entre los hermanos debe haber un corazón pastoral, un corazón de aglutinar, un corazón de preocupación, un corazón de preocuparse los unos por los otros. Porque eso es lo que también agrada al Señor, porque ¿dónde deriva eso? En el amor cristiano, en la comunión cristiana, en la preocupación los unos por los otros. Pero yendo un poco a la alegoría que dice aquí en el capítulo 10, vemos que Jesús estaba enseñando todas estas cosas. Y en el capítulo 9, incluso Él hace milagros. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y más encima los fariseos, dice, interrogan al ciego. Y vemos que un pueblo de Israel que conocía la ley, un pueblo de Israel que sabía de la promesa del Mesías prometido, cuando Él viene, no le reconoce y no le aceptan. Y vemos que hay esta pugna por rechazar a Jesús.
Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Aunque aquí en el capítulo 9, cuando está sanando al ciego de nacimiento, y después los fariseos le interrogan y le dicen, le presionan, vemos que Jesús le hace ver que realmente ellos no creerían, porque realmente no tienen la fe para creer. Son ciegos espirituales, ciegos que no ven la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y también encontramos que le dice que le falta entendimiento, ¿Y por qué digo esto? Porque en estos tiempos también hay falta de entendimiento en los medios a veces cristianos, y más todavía en el mundo que tiene la ceguera espiritual, la ceguera de no ver el Evangelio del Señor Jesucristo. Sabemos que la fe la da el Señor, el Espíritu lo da el Señor, pero nosotros tenemos la obligación de comunicar, de predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación. La obra es de Dios, pero nosotros somos los mensajeros, y aquí todos entran por igual. El mandato es para todos nosotros, no solamente para los líderes, ni para los ministros, ni para los gente que puede tener esa capacidad. Todos podemos transmitir el mensaje del Evangelio de acuerdo incluso a nuestras capacidades, a nuestros medios donde nos desenvolvemos, incluso en el vecindario o un amigo. O sea que no hay excusa para transmitir el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la clave de este capítulo 10? La clave es que Jesús se muestra como el buen pastor. Y incluso que en estos tiempos, a pesar de la falta de entendimiento y la torpeza de alguna gente, el mensaje del Evangelio tiene que levantarse como un faro, como algo que llame la atención. Por eso nosotros como iglesia en este lugar, a veces José Manuel dice que seamos un faro aquí en el Arenal. ¿Para qué? Para alumbrar a toda esta comunidad y poder mostrar el mensaje del Evangelio y a Jesucristo como el único medio para alcanzar salvación y vida eterna. Y ese es el mensaje que debemos transmitir. Ahora, dentro de ese mensaje, nosotros sabemos que tenemos responsabilidades y tenemos que asumir responsabilidades en las cuales nosotros, como ovejas, porque todos hemos sido ovejas, ahora, como ovejas del Señor Jesucristo, como manada, como pueblo del Señor Jesucristo, el Señor da responsabilidades. El hecho, por ejemplo, de estar yo aquí, Patri y otros hermanos aquí, incluso nuestro hermano Romildo, que ha estado pastoreando en Uruguay y todo lo demás, tenemos responsabilidades, pero todos hemos sido ovejas. Hemos sido ovejas alcanzadas. ¿Por qué? Por la gracia, por el amor, por la misericordia y por la voluntad del Señor. Y eso nos debe llevar a realmente a tener una reacción a que debemos cumplir los preceptos del Señor para nuestras vidas. Vemos que Jesús ve que dice el versículo el versículo 6. Esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Y eso es lo que pasa en nuestros tiempos. En estos tiempos, muchas veces cuando tú transmites el mensaje del Evangelio, no entienden la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha llegado a su vida. El Señor no le ha dado fe para creer. Pero eso no nos quita a nosotros de volver a insistir, de volver a hablar. Y vemos que Jesús en el versículo 7, ¿qué hace? Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Otra vez mostrando, el camino, la vía, el sendero para poder alcanzar salvación y vida eterna. Pero en estos versículos encontramos tres cosas, o tres énfasis, podríamos decir, en esta alegoría.
Y quisiera que con la ayuda del Señor esta mañana pudiéramos entrar en ella. Primero, el amigo y pastor de las ovejas, el buen pastor. Vemos que Jesús, como decía al principio, está haciendo énfasis de mostrarse Él, cómo es, qué es lo que quiere alcanzar, qué es lo que quiere transmitir. Y vemos que se muestra que Él es el buen pastor. Indica que para ser un buen pastor, Él indica que hay una propiedad. Realmente el pastor no está con un rebaño extraño, a no ser que sea, como dice aquí más adelante, un asalariado, sino que el pastor, el buen pastor, son sus ovejas. Sus ovejas. Hay una propiedad, y una propiedad legítima. ¿Por qué digo propiedad legítima? Porque Jesús pagó el precio por cada una de las ovejas en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, en esta mañana, nosotros somos ovejas, en el buen sentido de la palabra. Somos ovejas pagadas a precio de sangre. El precio fue pagado y por lo tanto le pertenecemos. Y vemos que en esta propiedad legítima que tiene el Señor hay también una protección de parte del Señor, porque Él las cuida, Él las guía, Él las dirige, Él las lleva al rebaño, Él las lleva al aprisco, Él les da alimento, Él las lleva y las libra de las acechanzas de los lobos y de los que quieren dispersarlas. Y más encima, las conoce. Dice, una protección completa, un conocimiento sorprendente e íntimo e intuitivo y amor ilimitado por cada una de ellas. Esa es la figura del pastor, del buen pastor. Y esa es la figura en la cual nosotros debemos pensar, sobre todo si tenemos una responsabilidad delante del Señor. El pastor terrenal, en este caso, me toca a mí, y por eso el mensaje siempre es primero para mí y después para todos. Realmente el mensaje principal es que nosotros somos imitadores. El libro de Filipenses que dice, la imitación de Cristo. Nosotros somos imitadores de Cristo. Y por lo tanto, si tenemos una responsabilidad frente al Señor, debemos imitar. ¿Imitar qué? La figura del buen pastor. La figura del buen pastor. Y vemos que este pensamiento realmente es solamente la copia, una copia muy mala. Nosotros como pastores, una copia muy mala del prototipo que es el Señor Jesucristo. Amén. Pero dentro de esa copia mala, podríamos decir, debemos preservar, guardar todo lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Para qué? Para guiar, enseñar, cuidar, proteger y a todo aquello que siguen el mensaje del Evangelio y aquellos que son seguidores del Señor Jesucristo. Este mensaje es para todos, pero siento yo que debo traer este mensaje también para el futuro, porque somos una pequeña manada aquí en el Arenal, que estamos empezando un desafío, una nueva etapa, pero también necesitamos tener claro, preciso, cuáles son las bases para poder desarrollar un buen ministerio, una buena iglesia y con una visión clara de realmente a quién estamos sirviendo. Yo creo que es importante eso, que lo tengamos en cuenta. El pastor terrenal debe tener este fiel reflejo o esta fiel guía de lo que es el Señor Jesucristo. Y tiene que ser algo genuino. Tiene que ser que haya de ver la belleza. A veces cantamos que bello es el Señor, ¿no? Tenemos que tener esa belleza del Señor reflejada en nosotros mismos para poder transmitir a otros el mensaje, la guía del Señor Jesucristo. El pastor terrenal tiene que poseer, conocer, amar a sus ovejas.
Y esa es la figura en la cual yo creo que debemos también hacer énfasis. Nosotros, si somos responsables, debemos realmente ver, sobrever a todos los hermanos a por igual, sin excepción de personas, sin excepción de personas, porque todos somos iguales delante del Señor. Y como decía, si estás en un cargo, eres responsable, pero a la vez todos somos responsables delante del Señor. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús dijo, Él tenía un corazón pastoral. Él amaba las ovejas. Él iba a buscar las ovejas. Él no esperó que llegaran a su redil. No, Él fue a buscar a cada una de sus ovejas. Las quiso reunir. Algunas se fueron, se dispersaron, pero el pastor amante es realmente aquel que cuida, protege y ejerce esa autoridad delegada, no poder. No confundamos el poder con la autoridad delegada de parte del Señor para poder guiar a sus ovejas. Y debería ejercer un cuidado protector, debería conocer a cada miembro y debería tener un amor tiernamente con cada uno de ellas, o sea, de la congregación. La congregación. Esta es la parte que toca, aparte de, podríamos decir, liderazgo, ¿no? Liderazgo. Pero ¿por qué quisiera hacer énfasis en esto? Porque quisiera dirigirme a todos los que el Señor en un futuro próximo o lejano pueda usar para ser líder, para ser pastor, para ser ministro. Porque el rebaño del Señor realmente es un rebaño que podemos decir fue comprado a un precio muy alto, precio de sangre. Y nosotros tenemos que pensar esto, que nosotros no podemos infravalorar lo que el Señor hizo por cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo. Y no podemos hacer, como decía anteriormente, no podemos hacer acepción de personas. No podemos. Porque el precio que pagó por ti y por mí es el mismo. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Un ejemplo para que pensemos, sobre todo los varones en esta mañana, todos los que están aquí, porque no sabemos lo que el Señor hará en el futuro. El Señor llama, coloca, da dones, capacidades para que podamos ejercerlo en la obra del Señor. Por ejemplo, si tú piensas un momento, aunque tú piensas que nunca serás pastor, por ejemplo, o nunca serás líder, pero ponte en la piel un momento. ¿Cuál es el rebaño ideal? ¿Cuál sería el ideal para ti? ¿Qué rebaño, qué tipo de ovejas te gustaría tener? Realmente, un ejemplo, si entramos en la dinámica actual del mundo, en la corriente que el mundo va, que todos quieren lo máximo, lo plus, lo ultra quiere la gente, que si tú vas a una empresa, te miran con lupa y te miran de pies a cabeza y te examinan, y si estás dentro de los parámetros que la gente busca, puedes entrar, o si no, fuera. Si tú nos trasladamos eso a la iglesia, al ejemplo que quiero transmitir, que si tú quieres elegir un rebaño, claro, a lo mejor elegirías las más gordas, fuertes, las que de buena lana, las que son obedientes, las que están bien entrenadas. Y realmente, si tú te pones a pensar, claro, sería lo ideal, ¿no? Tener una iglesia, siempre lo comparo yo, ¿sabes con qué? Con las macros iglesias. Las macros iglesias, donde hay 1,000, 2,000, 3,000 personas, donde hay como 100 pastores o más. Y realmente, ¿sabes? Nadie se conoce. Nadie se conoce. ¿Cómo va a haber
digo yo, un cuidado pastoral, si realmente no conoces a las ovejas. Por eso yo creo, me gusta la figura que pone el Señor Jesucristo de manada pequeña, una manada pequeña, para que haya esa comunión, haya ese conocimiento mutuo los unos con los otros, y poder administrar, poder guiar, poder enseñar de forma casi personal a cada una. Y por eso te hacía pensar, sí, es bonito tener una iglesia fuerte, poderosa, en todo sentido, económico, social, todo, pero realmente quisiera llevarte a la figura que realmente me impactó a mí. La figura que me impactó a mí está en Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel 34. ¿Cuál es la enseñanza que nos da el Señor, incluso en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que dice? El versículo 34, 16 dice: yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Pon atención: yo buscaré la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la piel quebrada, y fortaleceré a la débil. La imagen de una iglesia poderosa, fuerte, de toda gente sana, plus, y vemos una iglesia donde realmente hay extraviados, hay perdidos, hay piernas quebradas, y fortaleceré a la débil. Esa es la figura del Señor Jesucristo. Él es el que dejó la 99 y fue a buscar a la que se extravió. Y eso es lo que quisiera transmitir a ustedes en esta mañana, a los varones, que si el día de mañana el Señor les usa en alguna de estas situaciones de liderazgo, realmente tengamos en cuenta esto, que busquemos la figura del Señor Jesucristo como el buen pastor, aquel que deja el 99 y va a buscar a la perdida, a la extraviada. Y nosotros en esta mañana, mi pensamiento en esta mañana, es que nosotros debemos hacer esta tarea. Debemos buscar a la perdida. ¿Cuál es la perdida? Es aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, aquellos que no le ha llegado el mensaje del Evangelio, aquellos que realmente nunca han escuchado que Jesús salva, que Jesús perdona, que hay una promesa del reino de los cielos y que el precio fue pagado. No lo conocen. Esa es la perdida. ¿Cuál? Dice: haré volver al redil a la descarriada. ¿Cuál es? Es la oveja que estuvo aquí o en otro lugar y ha escuchado el mensaje, y realmente con lazos de amor, de misericordia, buscarla, invitarla, pastorearla. ¿Para qué? Para traerla al redil. Sabemos que la obra es de Dios, sí, sabemos, pero tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es que nosotros debemos buscar aquella que se ha extraviado, aquella que está perdida. Y más, dice: haré volver a la descarriada, vendaré la piel quebrada. ¿Cuántas personas están heridas? ¿Cuántos hermanos nuestros quizás están heridos por una mala palabra, heridos por una mala actitud, heridos porque Satanás ocupa muchas formas, te toca la parte sensible, ¿no? Mira que ni me saludaron, mira que ni siquiera se despidieron de mí, ni siquiera me preguntaron cómo estaba. Todas estas cosas hacen daño a veces a la gente, y por lo tanto, cuánto cuidado tenemos que tener, cómo ministramos, cómo pastoreamos, cómo ayudamos a todos aquellos que están dentro de la congregación. Dice: vendaré a la piel quebrada, fortaleceré a la débil. Quizás algunos, la figura que me trae esta oveja, podríamos decir, es aquella que un hermano débil en la fe, aquellos que tienen dudas, aquellos que tienen esa inquietud de: ¿seré salvo o no seré salvo?
he caído en pecado, me he desviado. Toda la persona débil en el sentido espiritual. ¿Y cuál es la clave? Fortalecer a la débil, curar a la herida. Y ese es el rebaño el cual el Señor Jesús se presenta como el buen pastor, como el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Espero que podamos entender esto. Y cuando Jesús dejó a las 99 y fue por la perdida, fue por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Eso es lo que hizo el Señor. ¿Estabas tú en plenitud? ¿Estabas tú bien? No, yo creo que si empezamos a analizar cada una de nuestras vidas, quizás estábamos en momentos bajos, estábamos extraviados, quizás haciendo qué cosas. Podemos imaginar un montón de cosas, pero imaginemos en qué situación te encontró el Señor Jesucristo. Algunos quizás han tenido el privilegio, como yo, por ejemplo, de haber nacido en una iglesia cristiana. Pero el hecho de nacer en una iglesia cristiana no te da la pasada para ser hijo de Dios. Eres un conocido, pero no eres hijo de Dios. Otros quizás han venido de distintas situaciones de su vida cotidiana, del mundo, y el Señor le ha alcanzado con misericordia. Y esa es la figura que se repite una y otra vez, una y otra vez. Por eso, cuán importante es que nosotros pensemos en aquella que está perdida, en aquella que está descarriada, en aquella que está quebrada, en aquella que es débil. Debemos pensar que el Señor es amplio en misericordia y Él traerá, Él rescatará, pero nosotros tenemos que transmitir el verdadero mensaje del Evangelio. Gracias al Señor, y por eso futuros pastores, líderes, ministros, hay que orar, pedir que el Señor les impregne de esa figura del Señor Jesucristo en su vida para que puedan desarrollar un buen ministerio. Ministros, líderes, pastores sanos en la palabra, y que sean guiados, imitadores de Cristo, y que sea para la gloria del Señor. El punto 2 es los enemigos de las ovejas. ¿Quiénes son? Yo podría decir que a veces somos nosotros mismos. Pero poniendo la figura del tema del pastor, realmente sacamos de esta lectura, ¿qué sacamos? Que hay ladrones, salteadores, extraños y asalariados. En estos ejemplos encontramos que no solamente en este tiempo, sino que en el tiempo antiguo, el tiempo actual y el tiempo futuro, hasta que Dios nos disponga otra cosa, existirán. Existen y existirán. Aquellos que se meten dentro de las iglesias como lobos con piel de cordero, lo vemos, lo sabemos. Y cuánto cuidado tiene que tener el pastor para poder discernir, vislumbrar a aquellos que vienen de forma encubierta. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos. En el Nuevo Testamento vemos que Pedro hace énfasis con los engañadores, los falsos maestros y todo este tipo de personas que traen falsas doctrinas, que lo único que hacen son ladrones, son salteadores, porque no son dueños de las ovejas, no son dueños de las ovejas. No le ha costado nada y le da lo mismo desbaratar y de dispersar, porque no son dueños, ellos buscan su propio provecho. No conocen, son extraños. ¿Por qué? Porque no conocen a las ovejas y no las conocen. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación que tiene que haber entre los hermanos, esa relación delante del Señor, en comunión los unos con los otros, con un mismo sentir.
que es importante también. Los profesionales están en total contraposición con la figura del buen pastor, que da su vida por las ovejas. Porque ¿cuál es la figura del asalariado? Es aquel que ve venir el lobo y se escapa, se va y deja las ovejas ahí a merced del lobo. Y tenemos que tener en cuenta que realmente si nosotros somos realmente ovejas del Señor Jesucristo, tenemos que tener unas características en las cuales nosotros debemos insistir. Por eso quisiera que pensáramos un momento que en la figura como ovejas nosotros debemos también ser nosotros dóciles. Tenemos que ser enseñados, tenemos que ser encaminados y que conocer la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo y toda la verdad de la palabra del Señor. Ahora en el siguiente punto le toca a las ovejas también, no se escaparán. Pero quisiera que pensáramos que el enemigo de las ovejas realmente Satanás ocupa a personas a veces que nosotros conocemos, que son cercanas a nosotros, pero que también que tenemos que tener en cuenta nosotros, que tenemos que tener discernimiento para poder ver todas estas cosas. ¿Y sabes por qué a veces no tenemos discernimiento? Porque no tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento. Y por eso yo creo que la clave está, y por eso quiero invitarles a ustedes, a todos, realmente a que toda la escuela bíblica que estamos haciendo son para qué, para que tengamos el conocimiento realmente de lo que creemos, de lo que practicamos y hacia dónde vamos. Es bueno que sepamos quiénes somos, de dónde procedimos, quién es nuestro Señor y Salvador y cuál es el precio que hay que pagar también por esto y hacia dónde vamos. Porque realmente si tú ignoras estas cosas, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que parezca tan ilusoria, grande, maravillosa, que te llama la atención, ten cuidado, porque son luces de colores efímeras, pero realmente llevan a un desperdiciarse y llevan realmente a que no estemos dándole la honra y la gloria a Dios. Así que tengamos cuidado. ¿Y cuál es la clave de los enemigos? Los lobos de piel de cordero, las falsas filosofías que están de moda, la falsa religión, una religión acomodada, una religión light. También encontramos la falsa ética. Sí, podéis hacer lo que queráis. El Señor sabe, y como el Señor sabe, no te preocupes. No. El cristiano, el verdadero cristiano, su vida está marcada por luchar y ir en contra del corriente de las filosofías, de las falsas religiones, de la falsa ética. El Federico, siempre me recuerdo de él, mi hermano que estuvo trabajando con nosotros en Palma cuando no había pastor, decía que la antigua inmoralidad es la actual moralidad. Todo está permitido, todo está permitido. Hay por desgracia, por tristeza, por vergüenza, hay iglesias que admiten homosexuales, hay iglesias que casan parejas homosexuales. Realmente la palabra de Dios, a ellos hay que predicar el Evangelio, a ellos hay que transmitir el mensaje del Evangelio. Son pecadores igual que todos los demás. Yo no estoy diciendo que sean más malos que otros, no. A ellos también hay que llevar el mensaje del Evangelio y que Dios haga misericordia y que el Señor les transforme, y que el Señor les cambie. Yo no estoy haciendo acepción de personas. Están tan necesitados del Evangelio como cualquiera otro que va a la calle. Pero realmente las iglesias que están permitiendo estas cosas realmente son aquellos que están haciendo una falsa religión, una falsa ética y se están dejando llevar por filosofías que realmente no están en la palabra del Señor.
Por eso, cuán importante es el conocimiento de la palabra del Señor. Es importante, importantísimo. Y ahora las ovejas. ¿Qué pasa con las ovejas? Decía al principio que sin ovejas no hay pastor, ¿no? Se acabó la profesión, podríamos decir, ¿no? Pero las características de las ovejas, ¿cuáles son? Son poquitas. Tengo solamente 3. Pero quiero que escuchen bien, Primero, las ovejas escuchan la voz del pastor. La voz del pastor. Pero no la de los extraños. No la de los extraños. Lo vemos en los versículos del capítulo 10, el 3 y el 5, por ejemplo, para que lo reafirmemos. El 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dice: más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí también está encerrada otra enseñanza, que si tú no conoces la voz de Dios, tú no conoces la voz de aquel pastor que está guiando, dirigiendo, enseñando, realmente a través de su palabra, realmente vendrá otro extraño. ¿Y qué hará? Te liará, te enredará y te sacará fuera. Y estarás escuchando la voz del extraño, pero no la voz del Señor. Por eso, qué importante es nuestra actitud frente a la palabra del Señor. Si aquí en este púlpito, hermanos, os digo que si algún día no se predica la palabra del Señor, os doy permiso para que escapéis. Para que escapéis. Si no se predica algún día la palabra del Señor en este púlpito, os digo honestamente, huid de aquí. Pero mientras se predique la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, debemos, me incluyo, debemos estar con nuestro oído atento, nuestro corazón abierto, nuestro entendimiento también presto para saber realmente lo que tenemos que hacer. Primero, seguir al pastor, pero apartarse de los extraños. ¿En qué sentido digo seguir al pastor? Yo sé que seguir a un hombre no es bueno. Hacer un ídolo de un hombre no es bueno. Idolatrar a un pastor no es bueno. Ahora, el pastor tiene una responsabilidad delante del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Obedecer a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta delante de Dios de vosotros. Ahora, si el pastor está siguiendo la palabra del Señor, está siguiendo los preceptos de la palabra del Señor y el mensaje claro de la palabra del Señor, debemos seguir. Pero como uniendo con lo anterior, pero si no se predica la verdad, no podemos seguir a un farsante, no podemos seguir a un ilusionista, no podemos seguir a aquel que está tergiversando la verdad del Evangelio, y lo único que llevará a un pozo de decepción del ser humano. Y eso no podemos y no debemos permitirlo. Seguir al pastor, pero apartarse de los extraños. Y por último, entrar por la puerta. ¿Qué significa entrar por la puerta? La fe genuina en Jesús solamente y en su justicia, y en su gracia derramada en los corazones de cada persona. No podemos seguir ideologías de hombre, no podemos. Tenemos que seguir la sana doctrina, saber que hemos sido salvos por gracia, hemos sido comprados a precio de sangre, y fuera de eso no hay nada en lo cual podamos nosotros alcanzar salvación y vida eterna. Nada. Entrar por la puerta.
la fe genuina en Jesús y en su justicia. Son salvos y entran y salen y encuentran pasto. ¿Cuál es la figura esta? Si nosotros estamos en el redil del Señor Jesucristo, nosotros encontraremos paz, encontraremos alimento, encontraremos descanso. Sabemos que seremos guiados y llevados a buenos pastos y saciaremos nuestra hambre y sed de justicia a través de la palabra del Señor. Y nada nos faltará. ¿Por qué? Porque es promesa del Señor que a los suyos no les faltará nada. Y me voy más atrás. Dice que el pan y el agua no les faltará. Lo físico, pero sobre todo la llenura del Espíritu Santo de Dios y del conocimiento derramado en cada corazón. 3 puntos para las ovejas, pero cuán importante es que nosotros los mentalicemos y analicemos bien cuál es realmente la fe que tenemos. La fe debe ser solamente en el Señor Jesucristo y en la obra expiatoria de la cruz. Dios permita que los hombres el día de mañana seamos buenos pastores, seamos buenos ministros, seamos buenos líderes. Y todos los demás, ojalá que seamos ovejas, obedientes a la voz del pastor, pero primeramente a la voz de Dios, que es realmente nuestro guía y nuestro Señor. Quisiera finalizar y que todos pudiéramos hacerlo, que pudiéramos hacer nuestro esta figura. Yo creo que muchos se saben este salmo, el Salmo 24, y los que no se lo saben, por favor buscarlo, Salmo 24. Y cuando todos lo tengan, me gustaría que lo dijéramos juntos a una voz. Salmo 23, perdón. Salmo 23. Y cuando lo tengamos, por favor, todos podamos leerlo o decirlo de memoria. ¿Lo tenéis todo ya? ¿Sí? Empezamos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Que el Señor sea glorificado. Amén. Oremos. Solamente gracias, Señor. Gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú haces bien a nuestra vida, Señor. Y lo haces a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de la comunión, a través de enseñarnos, Señor, que tú eres el único asidero, eres el único refugio, eres el único que nos guiará y nos llevará por buen camino, Señor. Y por eso esta mañana te alabamos, te glorificamos, te damos infinitas gracias. Solamente nos resta pedir y suplicar que tú sigas con nosotros, Señor. Que no nos abandones, Señor, que no permitas que nos apartemos de ti, Señor. Coloca y llena de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, para que podamos realmente ser llenos de esa gracia tuya para seguir en esta vida que
es ajetreada, triste, a veces, Señor, difícil, Señor, por tantas cosas que acontecen, pero tenemos que pensar que realmente por un poco de tiempo, dice Pedro, seremos afligidos, pero realmente ¿qué comparación tiene este tiempo con el tiempo de la eternidad contigo, Señor? Por eso danos fe, aumenta nuestra fe, Señor, coloca nuestra mirada hacia ti, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Y realmente alcanzaremos esa paz tuya, ese consuelo tuyo, esa esperanza tuya en saber que no estamos solos, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Amén. Amén. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén.